Abrimos un nuevo bloque de televisión pública, noticias, para hablar de algo elemental, algo que debe ser tratado, por supuesto, y tiene que ver con el Día Internacional de las Personas Mayores, que pasó hace unos días nada más, el 1 de octubre, se celebra a nivel global, a nivel internacional, y está con nosotros y nosotras aquí en la mesa acompañándonos Mónica Roqué, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, a usted y la importancia de tomar conciencia sobre los derechos de las personas mayores, ¿no? Porque para empezar, incluso desde las palabras, ¿no, Mónica? Porque cuando hablamos de la inclusión, de la perspectiva de género, de la dimensión de lo que abarca el género, porque muchas veces se conoce este día como adultos mayores, pero lo ideal es decir personas mayores. ¿Por qué? Arranquemos por ahí. En primer lugar, porque la palabra persona te da y te incluye a todos, todas y todes, ¿no? Entonces, y la vejez es diversa, como somos los seres humanos, y entonces el pensar en la vejez hay que pensar en la diversidad. Y nosotros hacemos referencia a lo que plantea la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento vinculante, como existe la de los niños y niñas, que es muy conocida, Claro. la que defiende los derechos de las mujeres, que es muy conocida. También, a partir del año 2010, el Gobierno Nacional planteó a la Organización de Estados Americanos que las personas mayores tenían que tener una convención y que deberían garantizarse los derechos. Y ahí empezamos a trabajar y consensuamos que la palabra para incluir a todos y todas era personas mayores, porque las personas humanas son las que se les garantizan los derechos humanos. Retomo tus palabras, Mónica, a propósito de garantizar los derechos de las personas mayores. Vamos a ver algunas plaquitas aquí y vamos a hacer una recorrida de estos derechos de las personas mayores. Comenzamos con el primero. Trato igualitario y sin discriminación por razones de edad. Vos me querés ir comentando ya para Sí, es muy frecuente detallarlo. que existan discriminaciones por motivos de edad. Esto se denomina viejismo. Nosotros tenemos desde PAMI, hacemos campañas contra el viejismo. Digo, las obras sociales, cuando cumplís determinada edad, te aumentan, las prepagas te aumentan muchísimo la cuota. Lo sabemos, sí. No podés, querés hacer algún deporte, sos deportista durante toda tu vida, pero cumpliste 70 años y ya no te dejan hacer deporte, no podés ir en un club, te discriminan Claro. en las instituciones, o sea, existe una serie, bueno, discriminación con el tema de COVID. En Europa no se buscaba a las personas mayores por una cuestión de edad y se las dejaron morir. Mónica, ¿qué te parece si voy detallando los 10, para no hacerlo tan largo, tenemos poco tiempo? Vejez plena, activa y digna, independencia y autonomía, participación e integración en la comunidad, seguridad y una vida libre de violencia. Dato no menor. Vamos a pasar a los siguientes 5 derechos de las personas mayores. Cuidado a largo plazo, respetuoso e integral siempre que lo requiera. Seguridad social, ¿no? Lo que hablamos también, salud integral, educación, el esparcimiento y al deporte, derecho al deporte. Exacto. Bueno, acá esto es un resumen de los 27 derechos protegidos en esta convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Bien. Pero los ejes fundamentales son que todas las personas somos iguales, no se puede discriminar por motivos de edad, las personas mayores son autónomas, siguen pudiendo decidir sobre su propia vida, no porque tenés 80, 90 o 100 años vas a dejar de decidir sobre tu vida. Combatir los estereotipos negativos, que yo recuerdo que en la época de la pandemia salió un decreto por el gobierno de la ciudad que les prohibía a las personas de 70 años y más salir de su casa, solamente porque tenían 70 años. Entonces nosotros decimos, bueno, el ministro de Salud en ese momento debería haber sido a su casa porque con esa restricción arbitraria, inconstitucional, se mandaba a las personas a la casa. Bueno, contra eso hay que luchar, de hecho luchamos fuertemente desde PAMI contra la discriminación, contra promover el buen trato hacia las personas mayores, que es muy común que se los maltraten las instituciones. Dato no menor, el buen trato a las personas mayores. Sí, para nosotros es un concepto más abarcativo hablar de buen trato, porque el buen trato también incluye combatir el maltrato, pero al mismo tiempo promocionar maneras de relacionarse más armónica, más simétrica, una comunicación empática, poder trabajar con las personas mayores como trabajamos con el resto de los otros grupos etarios. No te convertís en una persona de menor categoría por entrar a una determinada edad. Todo lo contrario, la experiencia que las personas van sumando a lo largo de la vida es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, madura.
Nos quedamos con esto que nos cuenta Mónica Roqué, que es muy importante para tomar dimensión como sociedad, sobre todo, y la importancia de las promociones, la importancia de las campañas y del cuidado de nuestras personas mayores. Te queremos agradecer, Mónica, como siempre, aquí en la mesa de Televisión Pública Noticias. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por todo.